Tzedek, tzedek, tzedek tirdo. Tzedek, tzedek, tzedek tirdo. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con Carlo Toniato aquí en Justicia, Justicia Perseguirás. ¿Qué tal, Carlo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Un saludo muy especial a todos los oyentes. Bueno, ya saben que este es un programa en el cual abordamos cuestiones de justicia contemporánea en estos tiempos, en los últimos decenios, digamos, y no necesariamente vinculadas con el mundo judío. La mayoría de las veces no es así, como es el caso de hoy, de un personaje que se llama Scott Warren y que tiene que ver con los inmigrantes ilegales en Estados Unidos. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, la figura de Scott Warren es bastante interesante. En enero de 2018, este señor, un profesor de un community college, experto de estudios fronterizos y voluntario de una asociación en Arizona que se llama No Más Muertes, fue arrestado y acusado por las autoridades norteamericanas de hospedar migrantes ilegales después de que la policía fronteriza lo viera ofrecer comida y agua a dos migrantes y transportarlos a un centro que la organización No Más Muertes tenía ahí en Ajo, Arizona. Y también fue acusado del crimen de conspiración para transportar migrantes indocumentados hacia esa estructura de No Más Muertes, en la cual la asociación había establecido ese punto de asistencia humanitaria en el medio del desierto llamado El Granero. Como pueden imaginar, esta detención generó mucha indignación en la opinión pública. Pero lo interesante de todo ese caso es que también se dio, y del arresto, se dio unas horas después de que su asociación publicara un reporte con críticas hacia la policía fronteriza de Estados Unidos por destruir contenedores de agua que la asociación dejaba en el desierto, en puntos conocidos de recorrido por parte de los migrantes indocumentados que cruzaban el desierto. Esas organizaciones que asisten a los migrantes ilegales que cruzan el desierto y No Más Muerte, una de ellas, generalmente se van por el desierto para asistir a los migrantes que lo atraviesan, dejan contenedores de agua a lo largo de las rutas del desierto, porque esa gente, los migrantes, generalmente cuando se alistan para cruzar el desierto, no van a poder transportar suficiente agua para cruzarlo a pie. Y entonces el riesgo de perder la vida en el intento de cruzarlo es muy alto. Entonces esas organizaciones prestan esa ayuda humanitaria. Y en este caso, la organización No Más Muerte había dejado junto a los contenedores unas cámaras escondidas porque habían detectado en el pasado que los contenedores de agua quedaban destruidos. Y ahí estaban unos agentes de la policía fronteriza destruyéndolos cuando la organización puso en línea en internet los videos. Esos recibieron millones de hits en internet y pues sí llegó inmediatamente después el arresto de Scott Warren por la asistencia que había prestado a esos migrantes. Toca recordar, ¿no? Estamos hablando de 2018, Estados Unidos estaba en el pleno de la administración de Ronald Reagan y a partir del 2017 su fiscal general Jeffrey Sessions había puesto el trabajo humanitario de asistencia a los migrantes y el tráfico de personas en la misma canasta, ¿sí? Constituyendo un riesgo jurídico muy grande para los trabajadores humanitarios que
que trabajaban en la frontera. Y en el caso de Scott Warren, su labor humanitaria implicaba un riesgo legal muy importante, porque cuando lo arrestaron, él corría el riesgo de pasar sus próximos 20 años de vida en una cárcel federal. Por ende, unos 125,000 personas firmaron una petición pidiendo a la Corte de desechar el caso, y hasta el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas se expresó con respecto al caso y declaró que hacer labor humanitaria no constituye un delito. Así que Scott Warren pasó un primer juicio que terminó sin sentencia. El jurado llegó a un deadlock, entonces no pudieron decidir. Entonces el caso se desechó en esa instancia, pero los fiscales federales otra vez reintentaron, digamos, enjuiciarlo, pero en noviembre de 2019 Scott Warren fue dejado en libertad. Para mí lo fascinante de este caso no solamente tiene que ver con la figura de esta persona, sino también por el contexto que lleva esta persona a tomar la opción de arriesgarse en pro de la defensa de la vida humana de personas muy vulnerables que cruzaban la frontera en ese espacio. Recordemos que desde los años 90, desde el 1998 hasta el 2018, 7,000 personas fueron registradas fallecer durante su intento de cruzar el desierto, y posiblemente muchas más cayeron en el desierto y sus restos no fueron detectados. La asociación a la cual pertenecía Scott Warren, No Más Muerte, surgió en 2004 por iniciativa de diferentes líderes religiosos de comunidades católicas, presbiterianas y judías. Y estamos hablando que ese fue un periodo bastante diciente, porque entre 2000 y 2005 aumentaron los migrantes encontrados muertos en el desierto, eran como 160 por año, cuando en los años 90 el promedio de los migrantes muertos encontrados era como 14. Y la organización servía de sombrilla para las actividades humanitarias que estaban llevadas a cabo por diferentes grupos de voluntarios, los samaritanos, Fronteras Humanas y otras organizaciones religiosas lideradas por la Iglesia Unitaria Universalista de Tucson, Arizona. Y desde su comienzo, esta asociación No Más Muerte no solamente empezó a patrullar el desierto de Sonora en Arizona para ofrecer agua y prestar asistencia médica a los migrantes, también, como les estaba diciendo, estableció campos en el desierto que llamaba las Arcas de la Alianza, para garantizar una presencia permanente en los meses más calientes del verano. Y Scott Warren llegó a Arizona en un verano de 2009, así visitando con su carro, queriendo pasar un tiempo en el desierto. En ese momento él estaba era un estudiante doctoral y terminó escribiendo su tesis de doctorado sobre Ajo, Arizona, ese pueblito que terminó siendo el punto neurálgico en relación al cual ocurrió su arresto sucesivamente en el 2018. Y su tesis de doctorado fue sobre la narrativa de exclusión y violencia que se desplegaban para establecer quién pertenecería o no
a esa zona. En 2013, mientras estaba mirando el periódico local, vio la noticia de un cuerpo encontrado en el desierto y eso de alguna forma le disparó su atención, lo movió de su, no digamos indiferencia, pero la experiencia de esos migrantes que morían en el desierto no estaba necesariamente en su radar en ese momento. Y entonces decidió tomar un curso de apreciación que la policía fronteriza estaba ofreciendo a civiles que quisieran entender cómo funcionaba la policía fronteriza, qué hacía. Y fue allí en ese curso que él encontró a otros voluntarios de organizaciones humanitarias que hacían labores en defensa de los migrantes y especialmente unos voluntarios de la organización Samaritanos de Ajo. Y lo interesante es que esos samaritanos de Ajo que participaban en ese curso ofrecido por la policía fronteriza para los civiles eran unas personas jubiladas y que se habían reunido a través de su iglesia para cumplir con esa labor humanitaria. Y hay una cita muy buena de una de esas personas que participaron en el curso y que dijo en una ocasión a un periodista, y acá cito, cuando piensas a lo pequeño que es nuestro pueblo y el número de cuerpos sin vida encontrados el año pasado, como 58 o 60, no puedo imaginarme algo así en ningún pueblo de ningún país sin que la gente no se rebele. Cuando uno empieza a darse cuenta de eso, uno tiene que hacer algo. No quieres volverte un cementerio. Esas son vidas humanas. Y aquí cierro comillas. Para esos jubilados era bien difícil llegar digamos, en profundidad en el desierto para lograr encontrar a más migrantes que lo cruzaban, porque se trataba de caminar por trochas muy complicadas bajo un sol desolador. Y pues esas eran personas mayores, así que cuando ellos vieron que Scott Warren estaba interesándose en la labor que estaban haciendo, pues quedaron obviamente muy contentos y él empezó a ayudarlos a partir de 2014. Eso es muy interesante porque nuevamente los actos de coraje civil y de coraje moral que personas puedan tomar muchas veces se benefician del contexto en el cual estas personas están. Y a veces la posibilidad de recoger el relevo que otros le pasan a uno es fundamental para que esa persona se arriesgue a cumplir unos actos en defensa de la vida humana que podrían representar unos riesgos interesantes para las personas. Entonces no es, digamos, la posibilidad de cumplir con actos justos no surge desde un acto puramente individual, sino se beneficia también de un contexto. Y eso es muy importante para todos nosotros porque de lo que nosotros hacemos o de las señales que damos a las personas que están a nuestro alrededor, pues ahí estamos contribuyendo a que otros eventualmente cumplan también con actos de justicia. Entonces, de una cierta forma, se lo debemos, esa inspiración se la debemos a otros para que puedan continuar lo que uno pueda haber empezado y que no pueda haber necesariamente terminado. Ahora bien, lo que yo quisiera decir es que esta organización No Más Muertes, pues a lo largo de los años fue perseguida también por las autoridades federales y entonces el caso de Scott Warren no es aislado. Por ejemplo, en 2005, dos personas, Daniel Strauss y Shanti Celis, fueron arrestados por la policía fronteriza de Estados Unidos por transportar 3 migrantes desde la Arca
de Ambaca a Tucson en búsqueda de asistencia médica. Entonces fueron acusados de transportar migrantes ilegalmente y de conspirar para su transporte. Ambos eran crímenes federales y por tanto enfrentarían hasta 15 años de cárcel y $500,000 de multa. Y en respuesta a ese arresto, No Más Muerte lanzó una campaña en esa ocasión titulada también La ayuda humanitaria no es un delito. Y en ese entonces, eso era el periodo cuando aún no existía change.org para hacer peticiones, pero en ese momento 5,600 personas firmaron una petición para que quedaran libres y así en un juicio que se dio en 2006 quedaron libres y en abril de 2007 Celice y Strauss recibieron el premio Oscar Romero para los derechos humanos. Era un premio que llevaba el nombre de Monseñor Romero, el arzobispo de San Salvador, que fue eliminado por los militares por su obra en defensa de los pobres. Y sucesivamente, en 2010, otro voluntario de No Más Muertes, Daniel Mills, fue arrestado otra vez por el delito de tirar basura en el desierto, dado que el desierto era una reserva natural. Entonces lo acusaron de tirar basura, donde la basura eran esencialmente los contenedores de agua que se dejaban para los migrantes que cruzaban el desierto. Y en ese caso, la Corte de Apelación desechó la condena con una decisión de 2 jueces contra 1, pero la primera instancia terminó siendo en contra de Daniel Smith. Entonces, eso les da un poco una idea del contexto en el cual todos estos voluntarios se mueven, de los riesgos que tienen que tomar y que terminan asumiendo en un medio en el cual muy posiblemente están siempre expuestos a la persecución de las autoridades norteamericanas. Y otra vez, esa actividad que dura por parte de No Más Muerte, de la organización No Más Muerte, por más de 15 años, pues 17 años, se enmarca en otra labor humanitaria que empezó hasta antes, en los años 80, cuando por las guerras civiles en Centroamérica, muchos migrantes centroamericanos intentaban el cruce de la frontera entre México y Estados Unidos. Y en ese entonces una organización se llamaba para el santuario, un movimiento para el santuario, los buscaba en el desierto y les daba refugio en las estructuras religiosas donde las autoridades norteamericanas no podrían arrestarlo porque tenían que respetar la libertad religiosa de esos espacios religiosos. Y en ese entonces, cuando estamos hablando de los años de la administración de Ronald Reagan, cuando se restringió el acceso de los migrantes centroamericanos a la posibilidad de obtener asilo como refugiados. Entonces se indujo su pasaje como indocumentados a través del desierto. Pues en esos años el movimiento fue infiltrado por las autoridades federales con una operación que duró como unos 10 meses y al final terminó con 70 cargos que las autoridades le dirigieron a unos 11 miembros de diferentes comunidades religiosas, curas, monjas, y que si hubieran prosperado en la Corte de Estados Unidos, la Corte Federal, hubiera resultado en decenas de años de cárcel para estas personas. En la primavera
de 1986, la mayoría fueron condenados y en ese entonces el juez recibió cartas desde todos Estados Unidos y otras partes del mundo, inclusive desde 50 congresistas pidiendo clemencia. Y entonces en ese entonces el juez le ofreció clemencia a los condenados a cambio de la promesa de que no continuarían su labor. Y en esa ocasión, muy respetuosamente, una hermana, Darlene Nigorsky, le respondió que no lo harían y continuarían con su labor humanitaria. Al final, el juez decidió darle simplemente desde 3 a 5 años en libertad condicional, pero todo ese caso y la tensión que generó en la opinión pública terminó al final con la creación de lo que se definió como el estatus protegido temporáneo para los refugiados de Centroamérica, ofreciéndole así un tiquete de salida a estas personas que pues estaban sufriendo por efecto de las guerras civiles en sus respectivos países. En fin, lo que yo quisiera decir al respecto nuevamente es que la labor de Scott Warren, labor humanitaria, es de verdad digna de ser consideradas, pero nuevamente no es una obra meramente individual. Esa se enmarca en un sendero en el cual muchos han caminado, cada quien haciendo lo que estaba en su alcance. Unos hicieron cosas que implicaron asumir más riesgos en pro de la defensa de la vida de esos migrantes, otros menos, pero ese esfuerzo colectivo ha preparado el terreno y ha constituido el trasfondo atrás del cual personas como Scott Warren han podido dar su contribución y pues afortunadamente fue liberado, pero como ustedes bien saben, la situación en Estados Unidos está aún más fluida que nunca y pues dependiendo de la evolución de las políticas norteamericanas, podrían llegar a regresar nuevamente momentos difíciles en los cuales la actividad de estas organizaciones de voluntariado podría volverse nuevamente muy riesgosa. Bueno, hoy le hemos puesto un nombre propio a una labor que, como bien señalas, han desarrollado muchas personas. Más que hablar de Scott Warren, hablamos de los muchos voluntarios y asociaciones que trabajan, digamos, tratando de aliviar el pesar humanitario que tienen que pasar los inmigrantes ilegales, que son ilegales porque no tienen otra vía de hacerlo, no es que eligen esa vía porque es más fácil o porque es más económica o lo que sea, sino que de otra manera no podrían salir y escapar de su destino, muchas veces ligado a la violencia en sus países de origen. Así que nuevamente te agradecemos, como en cada entrega, Carlo Toniato, que nos hayas acercado a este personaje. Más que al personaje, nuevamente estamos hablando de una situación y esperamos volver a contar contigo dentro de poco. Muchísimas gracias, Jorge, y gracias a los oyentes por su amable atención. Tadek, tadek, dear dog. Tadek, 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 dear dog.